sacar esto. Bueno, voy a sacar la cámara a ver si se traba menos. Ahí está. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, cada tanto pone igual la cámara, así se ve después que estás hablando. Bueno, y la pongo si querés. Dale. Y acá silenciamos nosotros. Como vos digas. Ustedes mandan. Silenciamos acá. Arranque nomás. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, soy médica veterinaria egresada de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y bueno, en este momento me encuentro viviendo en la provincia de San Luis. Yo para obtener el título de médica veterinaria hice una tesis basada, digamos, en datos bibliográficos sobre analgesia multimodal en caninos. Y bueno, como una herramienta más, digamos, que tenemos para el manejo del dolor. En este Power agregué también algunas cosas de felinos, pero lo que más, digamos, hice hincapié fue en caninos en mi tesis. Pero bueno, acá también tenemos algunas cosas nuevas de felinos. A ver si no pasa. No pasa nada. Pasa. Bueno, primero vamos a definir el dolor. Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que esta es de medicina humana, habla de que es una sensación desagradable y una experiencia emocional en respuesta a una alteración histológica real o potencial. Después tenemos las fases de la nocicepción. Tenemos, 4 etapas, donde está la transducción, le sigue la transmisión, la modulación y la percepción. Es importante que entendamos en esto, digamos, en esta charlita, estas etapas para que después tengamos herramientas para poder tratar el dolor como una estrategia, digamos, y no como una receta. O sea, eso es lo que quiero que se lleven de esta charla, es entender dónde actúan y por qué ponemos una cosa y por qué no otra, y cómo varía según el paciente. El primer paso, que es la transducción, a este nivel se transforma un impulso, ya sea mecánico o térmico, en un impulso eléctrico, a través de los receptores, que en este caso se llaman nociceptores. Acá podemos inhibir esta vía del dolor con AINES, opioides y anestésicos locales. Después tenemos la transmisión, que es el segundo paso, donde el impulso nervioso viaja a través de los axones de las neuronas aferentes primarias para hacer sinapsis con las aferentes secundarias que se encuentran en el asta dorsal de la médula espinal. Acá el proceso lo podemos bloquear con anestésicos locales y agonistas alfa-2. Después en la tercera etapa, y ya forma parte de más de la sensibilización central, tenemos la modulación, donde se producen mecanismos excitatorios e inhibitorios que modifican la transmisión de dicho impulso mediante sistemas analgésicos endógenos descendentes. Bueno, se hacen descargas de opioides endógenos y demás, que ya lo vamos a ver más adelante. Y acá podemos inhibir ese punto con anestésicos locales, con agonistas alfa-2 y antagonistas NMDA y AINES. Después, el último paso, que también corresponde a la sensibilización central, está la percepción, donde el impulso es transmitido a la corteza cerebral, y bueno, ahí es donde ocurre la percepción propiamente dicha del dolor y es llevado al plano consciente. En este caso, bueno, mencionan los anestésicos generales, que en realidad lo que hacen es, digamos, inactivar la conciencia, pero bueno, es como dice ahí, después al despertar tenemos un tsunami de información dolorosa, porque en realidad no es que no se estaba produciendo el estímulo, sino que no estaba llegando la información en ese momento. Así que bueno, lo menciono, pero no sería la analgesia, ¿no? Y bueno, después están los opioides y los agonistas alfa-2. Acá en este gráfico podemos ver la transducción, cómo se produce la lesión en este caso, que es el estímulo, se traduce en el estímulo doloroso,
tenemos estas fibras, que son las que llevan la A delta y la C, las que llevan en la transmisión el impulso nervioso, digamos, y la llevan hasta el asta dorsal de la médula espinal, donde se produce la modulación. De acá va a pasar la información desde el tálamo a la corteza, y es donde se va a producir la percepción. Hasta ahí. Bueno, acá menciono un poco sobre los neurotransmisores y cómo participan, digamos, en la transmisión del impulso nociceptivo. Para que entendamos un poco, la sustancia P y el glutamato son neurotransmisores que actúan de manera excitatoria en el sistema nervioso central, y los receptores, digamos, con los que cuentan esos neurotransmisores son los NK1 y los NMDA y AMPA. Muchas veces hemos escuchado por ahí y no sabíamos por qué. Nos dicen, bueno, usamos un bloqueante de los NMDA, un bloqueante de los AMPA o un antagonista de los NK1. Bueno, es por esto, porque queremos antagonizar esa respuesta, digamos, de tipo excitatorio. Después tenemos también los receptores MU, que ya los vamos a ver más adelante, y los alfa-2, que son receptores del neurotransmisor norepinefrina. Y bueno, tienen efecto inhibitorio. Bueno, después en la... Bueno, en la actualidad se habla de que las recomendaciones médicas farmacológicas incluyen un manejo preventivo y multimodal. En la prevención, digamos, la podemos hacer en realidad cuando vamos a hacer una injuria quirúrgica, una cirugía programada y algo así de ese tipo. Pero bueno, es la única vez, digamos, que podemos prevenir el dolor. Es muy importante porque vamos a minimizar los efectos de sensibilización central y periférica, y vamos a lograr una disminución de la intensidad y la duración del dolor postoperatorio. Después, ¿por qué hablamos de un manejo, digamos, multimodal? En esto seleccionamos varias drogas analgésicas de diferentes clases que afectan a distintas porciones y receptores de la vía del dolor, dando como resultado un efecto sinérgico que vamos a optimizar la analgesia y a su vez vamos a minimizar los efectos de toxicidad, que como vamos a ver más adelante, podemos incluso usar un 75% de una dosis de un antiinflamatorio y todavía estamos teniendo un efecto analgésico y estamos bajando bastante la dosis, donde, bueno, obviamente con eso disminuimos los efectos de toxicidad. Después, en los factores que condicionan la elección de las drogas, tenemos que tener en cuenta la causa del dolor, su severidad y su duración, y obviamente, como factor muy importante, las características del paciente, la del animal, su estado de salud en general, y bueno, recordar, como dice Javier, que tratamos pacientes con dolor y no patologías con dolor. Eso es muy importante, y no tener una receta, sino hacerlo siempre como lo demanda nuestro paciente. En la importancia del manejo del dolor, tenemos que tener en cuenta que lo que se hace en un dolor incontrolado, se estimula el sistema nervioso simpático, donde se van a elevar las catecolaminas, se produce taquicardia, vasoconstricción periférica, acidosis y bajo aporte de oxígeno, porque tenemos taquipnea también, catabolismo lipídico y proteico, aumento de la producción de ácido clorhídrico y úlceras gastrointestinales e inapetencia. Después, bueno, acá les dejo una tablita si quieren leer un poco más de los efectos que causa el dolor no tratado, pero bueno, en resumen es eso que veníamos diciendo. Después, prevención versus tratamiento, ahí tenemos que poner en una balanza, y bueno, siempre el tratamiento a tiempo, si tenemos una sensibilización periférica, que obviamente está relacionada con el dolor agudo, y no lo tratamos, vamos a tener, digamos, problemas, vamos a tener un umbral bastante bajo y una respuesta más prolongada de los nociceptores. Después, si ese dolor agudo no es tratado, se va a llevar a una sensibilización central,
que está más relacionado con el dolor crónico, donde vamos a tener un aumento de la capacidad de respuesta y percepción alterada frente a estímulos normalmente no dolorosos. Vamos a tener alodinia, hiperalgesia, y también se producen unos cambios que se llama plasticidad neural, que lo que ocurre es que se producen modificaciones funcionales y anatómicas que bueno, hacen que un estímulo simple desencadene esa sensibilización más exagerada. Después, bueno, acá tengo un gráfico de las consecuencias, por ejemplo, de no tratar el dolor. Acá tendríamos la injuria en el A, y en el B lo que ocurre a nivel de los receptores del dolor. Si no tratamos ni antes, ni durante, o sea, ni después, vamos a tener toda esta hipersensibilidad en los receptores, y la cascada, bueno, de cosas que decíamos antes. Ahora, por ejemplo, en caso de poder prevenirlo, a dar una analgesia preventiva a la injuria, no vamos a tener directamente los receptores estimulados, por lo tanto, sería, digamos, lo más apropiado, no vamos a tener hipersensibilidad ni ningún tipo de sensibilidad en los receptores. Y ahora, si tenemos una injuria y instauramos la analgesia posterior a esa injuria, lo que tenemos es la hipersensibilidad de los receptores, acá el bache, digamos, analgésico, donde los fármacos están haciendo su acción, y después ya de todos modos fueron sensibilizados, así que va a disminuir, pero vamos a tener receptores que han sido sensibilizados. Después, otra cosa importante, que además de tratar el dolor, tenemos que tratar de controlar el ambiente, evitar el estrés, la ansiedad, el miedo, ya que todo eso también aumenta a toda esa sensación de dolor. Todo esto comienza con una respuesta de estrés, y después con el agotamiento, digamos, ya pasa a distrés y la plasticidad neural y demás que ya veníamos hablando. Bueno, ¿cómo valoramos el dolor en caninos? Hay varias tablas. Yo acá cité a la escala multidimensional de Glasgow. En esta tenemos que observar el perro en la jaula, cómo está el perro. Ponemos un puntaje, si está tranquilo, si llora, se queja o aúlla. Por ejemplo, si está aullando, le corresponde en el punto 1 una puntuación de 3. En el punto 2 tenemos cómo actúa, digamos, en cuanto a la herida, del 0 al 4, y así en cada punto le vamos poniendo un puntaje. El peor puntaje es 24, y a partir de 6 puntos ya debemos instaurar una terapia de analgesia, y si lo tenemos internado y le hemos instaurado una terapia y después vamos a revisarlo y hacemos de nuevo la escala de Glasgow y nos da 6, a partir de 6 ya tenemos que hacer un rescate analgésico, que se dice así, y bueno, sería instaurar otra estrategia, porque bueno, básicamente en ese perro no está funcionando. Acá tenemos otra, que es la escala de Glasgow de los gatos, que esta es similar, y la consideración analgésica se hace a partir de un número mayor a 5. Y bueno, el peor puntaje en este caso sería el 20. Después hay otra, que bueno, no la cité porque es muy larga, que es de la Universidad de San Pablo, que se llama la escala de Botu-Katú, que después les paso la página si alguien está interesado en verla, pero bueno, está muy buena, es bastante completa. Bueno, después, ¿con qué herramientas farmacológicas contamos? Hablamos acá desde lo farmacológico, porque obviamente que también existen otras terapias no farmacológicas. Yo voy a hablar de la farmacología. Bueno, contamos con AINES, con opioides, con anestésicos locales, agonistas alfa-2 y antagonistas NMDA. Acá un esquema, digamos, cómo haríamos con una analgesia multimodal. Por ejemplo, acá tendríamos la transducción, el primer paso. Podemos actuar con anestésicos locales, opiáceos, AINES. Menciono los corticoides con un signo de pregunta, y acá quiero, digamos, destacar que los corticoides tienen un efecto muy bueno antiinflamatorio,
pero no son analgésicos. Entonces, si vamos a instaurar una terapia del dolor, vamos a optar por los AINES. Recordamos que, bueno, no podemos combinar AINES con corticoides. Después, en la segunda etapa, tenemos la transmisión, que tenemos los anestésicos locales y los agonistas alfa-2. En la tercera etapa, que decíamos que ocurría en el asta dorsal de la médula espinal, la modulación. En este paso podemos tratarlo con anestésicos locales, agonistas alfa-2, opiáceos, AINES, antagonistas NMDA, anticonvulsivantes, como la gabapentina, que se está usando bastante. Y después en la percepción, y ya el último paso a nivel central, bueno, menciona los anestésicos, como decíamos antes, alfa-2 agonistas, opiáceos y AINES. Ahora vamos a hablar de cada uno un poco. Los antiinflamatorios no esteroidales, bueno, como ya sabemos, inhiben las ciclooxigenasas, tienen latencia de 15 a 60 minutos, esto varía según la especie a la que vamos a tratar. En el gato está estudiado que generalmente más cerca de los 60 minutos, y bueno, en el perro más cerca de los 15 minutos, y bueno, obviamente que está relacionado también con la vía de administración. En uso preoperatorio dice que debemos valorar al paciente. Hay algunos anestesistas que lo utilizan antes en la preanestesia, hay otros que prefieren no usarlo y usar otra estrategia, porque bueno, si tenemos una hipotensión tenemos que tener cuidado. Entonces, bueno, es algo bastante discutido. Y después, bueno, tenemos que tener en cuenta que tiene una alta unión a proteínas, por lo tanto, si tenemos una hipoproteinemia, vamos a tener más droga libre. Y acá puse antioncogénicos, y bueno, y ahí hablamos de las COX-2, que ya lo vamos a contar más adelante, que al parecer tienen un efecto antioncogénico sobre algunos tumores. En uso crónico lo podemos hacer, algunos sí, que vamos a ver cuáles, y debemos valorar la toxicidad aproximadamente cada 15 días. Bueno, esto lo quería citar porque esto es del año pasado, o sea, yo en mi tesis lo había puesto, que bueno, es del antiinflamatorios no esteroidales, actúan tanto a nivel periférico como central en la transducción, en la modulación y en la percepción. Y como es un tema que últimamente se está estudiando mucho, gracias a Dios, estuve viendo bueno, el congreso de ABA, y bueno, me enteré que el doctor Mario Marzuk citó un trabajo donde resulta que hay nuevas evidencias de que el principal sitio de acción de los AINES no sería más a nivel local, sino que es a nivel del sistema nervioso central. Así que bueno, eso está en estudio, es algo súper nuevo, y bueno, está bueno porque estaríamos actuando también a nivel central, y bueno, todos esos beneficios que ya hablamos. Para recordar un poquito, las ciclooxigenasas se presentan con 3 isoformas, la COX-1, la COX-2 y la COX-3. En la COX-1 tenemos todas las acciones fisiológicas que tienen que ver bueno, con la función renal y obvio con toda la parte gastrointestinal y la producción de mucus. Después en la COX-2 está más relacionada con la inflamación, estimula la síntesis de prostaglandinas en el sitio de la inflamación, digamos. Debemos tratar de utilizar AINES que sean COX-2 selectivos. La COX-3, perdón, es sintetizada a partir de un gen que es de la isoenzima de la COX-1, pero se encuentra en el sistema nervioso central. Su inhibición nos va a bajar la temperatura corporal y nos va a dar analgesia central. Hoy en día se está usando lo que es el acetaminofén, o sea, el paracetamol, que tiene un efecto analgésico y poco antiinflamatorio. Bueno, acá les dejo un cuadrito, precauciones y contraindicaciones relativas al uso de AINES en cirugía, que es un poco lo que ya veníamos hablando. Después acá, lo de los tumores que expresan COX-2, están los tumores que descaman células. Tenemos el osteosarcoma, el carcinoma de células escamosas, el carcinoma bueno, de células renales, mamarias, nasal, prostático, pólipos, rectales y melanoma oral. Al parecer producen una COX-2 que nos va a llevar a una angiogénesis y un crecimiento tumoral.
Por lo tanto, acá tenemos que tener en cuenta que no solo podríamos estar tratando el dolor que se produce, sino también evitando, digamos, esa angiogénesis y el crecimiento tumoral. Bueno, y esto lo cité del doctor Mario Marzuk en un curso que dio en Veterinarios en Web. Hoy en día lo que más se ha estudiado es el cáncer óseo, ya que el periósteo, bueno, es un hueso mineralizado y médula ósea con fibras, digamos, bueno, las fibras A, beta, A, delta y C, que eran las que decíamos que actuaban en la transmisión del impulso nociceptivo. Así que bueno, sería bastante doloroso esto. Después acá hay un trabajo donde se evaluó, digamos, la analgesia y la antihiperalgesia que se producía, digamos, en un grupo donde se trató con dipirona sola, otros con meloxicam y dipirona, y otros con meloxicam solo. Y bueno, al parecer el estudio, bueno, los que estaban con dipirona sola, se tuvo que hacer un rescate analgésico con morfina, y a los que estaban con meloxicam y dipirona estuvo muy bien, y a los de meloxicam se demostró que evitaban, digamos, o sea, eran antihiperalgésicos. Después, bueno, acá los AINES más usados actualmente, que son, bueno, selectivos para COX-2, tenemos el meloxicam y el firocoxib, conocido como el Previcox acá. El meloxicam es 0,1 a 0,2 miligramos por kilo cada 24 horas, y en uso crónico podemos usar las primeras 72 horas toda esa dosis completa, y posteriormente lo podemos reducir al 75% de la dosis antiinflamatoria, que sigue siendo la dosis analgésica. Por lo tanto, acá podríamos seguir en un uso crónico en 0,07 miligramos por kilo, y estaríamos teniendo la misma analgesia, lo que no vamos a tener el efecto completo, digamos, antiinflamatorio. Y el firocoxib tenemos 5 miligramos por kilo cada 24 horas orales. Después la dipirona, la puse acá para no olvidarme, también conocido como el metamizol, no es un AINE, tiene efectos analgésicos sobre prostaglandinas sintetasas a nivel del sistema nervioso central, inhibe las fibras delta, que habíamos dicho que estaban en la transmisión del dolor, es apto para el uso en analgesia multimodal, se puede combinar con AINES y con corticoides, y es útil, bastante útil en el dolor visceral. Para los caninos, las dosis van de 20 a 25 miligramos por kilo, y felinos de 10 a 15 miligramos por kilo. Y podemos hacer una infusión a ritmo constante también, a 10 miligramos por kilo por hora. Después, otra de las herramientas, tenemos los opioides, que van a actuar en receptores mu, kappa y delta. Esto va a actuar, estos fármacos van a actuar en la transducción, en la modulación y en la percepción. Los receptores mu dan una analgesia supraespinal, sedación y depresión respiratoria. Y esto es importantísimo, los receptores mu en los mamíferos, digamos, justamente donde estamos haciendo hincapié, tienen la analgesia ligada al receptor mu. En cambio, los receptores kappa, que dan analgesia espinal, sedación y depresión respiratoria, digamos, lo más relevante, digamos, de este receptor es que se encuentra ligado a la analgesia, pero en las aves. Por lo tanto, en un perro o en un gato vamos a buscar que se estimule el receptor mu. Y bueno, después los receptores delta, que están presentes en el área límbica y pueden causar euforia. Dentro de los opioides hablamos de 3 grupos: los agonistas mu puro, los agonistas antagonistas y los antagonistas puros. Los agonistas mu puros, que ya los vamos a ver más adelante, bueno, y hablamos de antagonistas D, porque, como dije anteriormente, siempre hacemos referencia al receptor mu. Los receptores opiáceos se ubican principalmente en el sistema nervioso central y en tejidos periféricos. Dentro de los mu puros, digamos, más usados, tenemos la morfina, el fentanilo, que es 150 veces más potente, y el remifentanilo, que bueno, es mucho más potente. En preoperatorio e intra
debemos utilizar el mismo el fármaco que actúa en el mismo receptor. Digamos, no puedo hacer una premedicación anestésica, por ejemplo, con un fármaco que antagonice el receptor mu y después quiero hacer uno que agonice el receptor mu porque lo voy a tener bloqueado, entonces no voy a tener una analgesia como si ese receptor no estuviera bloqueado. ¿Cuáles son los efectos, digamos, más importantes de los agonistas mu puros? Tenemos que producen analgesia supraespinal, sedación, depresión respiratoria y también inhiben el centro respiratorio ante la presión parcial de dióxido de carbono. A nivel del sistema cardiovascular disminuyen la frecuencia cardíaca y varían según la dosis y la vía de administración, digamos. La dosis, la vía de administración, y ahí quisiera agregar también la velocidad en la que, por ejemplo, por vena, cuando lo colocamos por vena, cada fármaco tiene su velocidad de infusión. Por ahí, bueno, hablamos de por kilo por minuto, pero bueno, si por ahí no se quieren involucrar por ahí tanto en ese número, lo bueno es ir haciéndolo despacio, diluirlo e ir viendo el efecto en el animal, no mandarlo todo como un bolo, digamos. La presión arterial no reflejan cambios significativos, excepto en la morfina, que hace hipotensión por la liberación de histamina. Son seguros en pacientes cardiópatas, por la poca afección sobre la contractibilidad miocárdica, va a mantener el volumen minuto cardíaco adecuado, ya que el producir, digamos, una bradicardia favorece, digamos, el perfil hemodinámico del paciente por un aumento del retorno venoso. A nivel gastrointestinal, se van a producir vómitos por estimulación de receptores en el centro emético, y bueno, tenemos que tener en cuenta y bueno, atención en pacientes con cuerpos extraños. El fentanilo tiene una acción corta, de duración de efecto de 30 minutos, el uso es intrahospitalario, como parte de un protocolo multimodal, y una infusión, hacemos un bolo de 2 a 5 microgramos por kilo, y después una infusión a ritmo constante de 5 a 10 microgramos por kilo por hora. Debemos considerar, digamos, la redistribución en el tejido graso, que tiempo mayores a 2 horas se va a saturar el tejido graso y se va a prolongar su efecto hipnótico. También se puede usar, bueno, no puse las vías de administración, pero se puede usar también intranasal. El remifentanilo es un agonista muy puro de acción ultra corta, de 3 a 4 minutos, detenemos la infusión, se detiene la analgesia, y esto es muy importante ya que tenemos que dar una analgesia rescate, garantizándola, digamos, 30 minutos antes de que recupere la sensibilidad. Si lo estamos usando intraquirúrgico, 30 minutos antes de cortar el goteo, debemos garantizar otro analgésico. Bueno, produce depresión cardiorrespiratoria, dosis dependiente, escasa redistribución del fármaco a tejidos periféricos y rápida depuración, y en la CRI se usa de 0 a 1 a 1 microgramo por kilo por minuto. En cesárea, por ejemplo, el 0,2, 0,3 microgramos por kilo por minuto anda muy bien y disminuye bastante la demanda, digamos, de anestésicos. Agonistas parciales y agonistas antagonistas, tenemos el butorfanol, y bueno, que es un agonista antagonista con baja actividad en los receptores mu, agonista kappa y sigma. Como ven, es agonista kappa, entonces vamos a usar el butorfanol para dar una analgesia, no se las recomiendo si tenemos otras herramientas, a menos que sea un AVE, por ejemplo. Para lo que más se usan estos dos, lo más correcto sería usarlo para hacer una neuroleptoanalgesia, que es para sacar una placa, por ejemplo, pero no más que eso. Tiene una duración de 1 hora, analgésica y sedante de 2 a 4 horas, bueno, va por casi todas las vías, la dosis es de 0,1 a 0,4 miligramos por kilo. Y la nalbufina es agonista kappa y antagonista mu, por lo tanto, si hago, por ejemplo, no sé, si puse en la premedicación nalbufina, en la medicación, digamos, intraquirúrgica, voy a tener bloqueados los receptores mu, que es los que yo necesito, o sea, no serviría utilizarlos. Y esto es algo nuevo, digamos, nuevo para mí, por lo menos que me enteré hace poco,
que las técnicas anestésicas y analgésicas afectan la recurrencia del cáncer o la metástasis. Y está comprobado, se han hecho estudios de que los opioides no deberían usarse en en pacientes que tienen cáncer, ya que es muy probable que tenga que ver con metástasis, que produzca y predisponga la metástasis. Y bueno, acá vamos a hablar del tramadol. El tramadol. Es un agonista muy sintético, débil, de escasa potencia. Es un analgésico adyuvante y antihiperalgésico, o sea, no es analgésico solo. Inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. Cuando les dije que en la médula espinal se liberaban mecanismos de inhibición y excitación en la modulación, bueno, ahí está la serotonina y la noradrenalina. El tramadol actúa ahí y inhibe la recaptación. Por otro lado, también el tramadol es metabolizado en hígado y te produce lo que es el M1, que es el O-desmetiltramadol, y vamos a tener diferente biodisponibilidad en el perro de 60% y en felinos del 100%. Las vías de administración, oral, endovenosa, intramuscular, subcutánea, la dosis de 2 a 7 miligramos por kilo. Y acá esto es en septiembre de 2017, donde decían la doctora Beatriz que nunca debemos dar el tramadol solo, sino otra droga combinada con el dolor agudo de perros y gatos. En el dolor agudo, el tramadol debe ir siempre asociado con otras drogas como los antiinflamatorios no esteroidales. Esto era en el 2017. Hoy en día está estudiado, digamos, que el tramadol se metabolizó, bueno, en este estudio se metabolizó rápidamente, no produjo antinocicepción aguda, clínicamente relevante, por lo tanto el uso del tramadol para el dolor nociceptivo agudo es cuestionable en perros. Esto fue 2017 también. Entonces actualmente decimos, ¿es un mito o una realidad el tramadol? En perros no y en gatos sí. Y bueno, este es un trabajo que me compartió hace poquito el doctor Mario Marzuk, donde se hizo el estudio del tramadol en humanos y animales domésticos, que después de la administración de endovenosa y oral de tramadol, a dosis de 1 miligramo por kilo, se encontraron que el tramadol estaba 1,8 a 1,7 horas en sangre nada más, y su metabolito, que es el que nosotros necesitamos en realidad para que actúe, está entre 1,6 y 2,18 horas, o sea, no nos estaría sirviendo a nosotros que lo poníamos cada 8 horas, 6 horas, no nos sirve, en el perro, ¿no? Después también sugirieron que la corta vida media de M1, después de la administración oral del tramadol, requiere administraciones a dosis frecuentes. Estaríamos poniéndola cada 2 horas, digamos, dándoselo a nuestros perros. Por lo tanto, yo después de ver este trabajo, concluí de que, bueno, no sería apropiado utilizar el tramadol por todo lo que ya dijimos, no es analgésico. Podemos llegar a usarlo en un dolor agudo, como dice ahí, como adyuvante, para evitar la sensibilización central, pero no más que eso, nada más que para eso, no como analgésico. En felinos, que son otro mundo, se hizo un estudio donde se le dieron 2 miligramos por kilo endovenoso y 5 miligramos por kilo oral de tramadol a 6 gatos adultos. Y después de su administración encontraron el metabolito 1, que duraba de 4 horas a casi 5 horas. Y es el principal metabolito producido en gatos. Y después 4 miligramos por kilo de tramadol cada 6 horas van a darnos concentraciones plasmáticas de tramadol de 350 nanogramos por mililitro, durante 89% del tiempo en general y más del 90% del tiempo después de las últimas 3 horas. Esto lo puse así porque 350 nanogramos por mililitro cita este estudio, que es la analgesia mayor que se logra en el humano. Entonces el gato en esa dosis sí estaría produciendo una buena analgesia cada 6 horas.
en el gato se podría llegar a usar. Lo que pasa es que por ahí hay gente que prefiere no usarlo por los efectos paradojales que por ahí en algunos gatos se suelen presentar. Después, antagonista de estos opioides, tenemos la naloxona, que es el reversor. Tenemos la dosis de 0,01 a 0,04 miligramos por kilo, y la doctora Carol Mathieu cita esto de que 0,1 mililitros de naloxona en 6 mililitros de solución fisiológica al 0,9 administrada a 1 mililitro por minuto no revertiría, digamos, la analgesia producida por esos opioides, pero sí el efecto depresor. Después, los anestésicos locales, tenemos el empleo de anestésicos locales como parte de protocolos analgésicos, que es bastante difundida actualmente, y van a bloquear el origen y la propagación del impulso de manera reversible, desde la transducción, que era el primer paso, transmisión el segundo, y la modulación. Y bueno, acá un poco para recordar cómo era el mecanismo de acción. Para recordar el impulso nervioso, la célula se despolariza, activa la bomba de sodio y potasio, y el sodio ingresa a la célula y sale potasio. En este caso, los anestésicos locales lo que hacen es unirse y bloquear la entrada de sodio. Entonces no vamos a tener, no se va a transmitir el impulso nervioso, no se va a despolarizar la célula. Acá les dejo unas cositas sobre el pKa, que bueno, no me quiero explayar demasiado para no aburrirlos. Acá tenemos las propiedades físico-químicas de algunos anestésicos locales, si a alguno le interesa. El pKa, que bueno, si recuerdan por ahí cuando tenemos un tejido con una infección y se baja el pH, dicen bueno, que no hace efecto y demás, bueno, recordemos que era por el pKa. Después acá, bueno, unas consideraciones de la lidocaína, que tiene una latencia de 5 a 10 minutos, la duración de 40 a 60 minutos, alta liposolubilidad, y es metabolizada en hígado, y bueno, lo tenemos que considerar en los gatos, que es cardiotóxica, principalmente endovenosa, no va en los gatos. La bupivacaína tiene una unión de proteínas de más del 80%, una latencia aproximadamente de 20 minutos, acción de 3 a 6 horas, y su uso exclusivamente local, con dosis hasta 4 miligramos por kilo. Actualmente es muy usada para el dolor visceral de forma intraperitoneal, 1 miligramo por kilo, y para darle más volumen podemos ponerle alguna solución fisiológica y infundir en el peritoneo. Después en la transmisión, que recordemos que era la segunda parte de esta transmisión del impulso, puede ser atenuado por los anestésicos locales que ya dijimos y los agonistas alfa-2. Los agonistas alfa-2 producen la estimulación de receptores alfa-2 ubicados en el sistema nervioso central, y se produce por la silacina y la dexmedetomidina. Está contraindicado en pacientes con cardiomiopatías donde el volumen minuto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca, ya que estos van a producir bradicardia y con ello una disminución del volumen minuto cardíaco. Tiene un efecto analgésico equipotente a la morfina, donde hay un receptor opioide, hay un receptor alfa-2, así que suman. Tenemos dos etapas hemodinámicas muy importantes, que cursan con vasoconstricción, por ende hipertensión, y una bradicardia que es de manera compensatoria. Antes, y después sigue una hipotensión y una vasodilatación. Antes nos decían que antes de un alfa-2 debíamos atropinizar, en este caso y ahí es donde ocurrían los accidentes muchas veces, y bueno, en realidad no debemos atropinizar porque la presión sube de una manera compensatoria. Si tenemos una presión por encima de 60 milímetros de mercurio, está bien, no importa que tengamos una bradicardia marcada, controlemos que se esté respetando la presión, y está bien, controlamos el pulso metacarpiano, metatarsiano, si está presente en el periférico está bien, está fisiológicamente bien, y bueno, después le va a seguir la hipotensión y la vasodilatación. Desventajas, tenemos arritmias, hipotensión, depresión respiratoria, que son dosis dependientes. Inhibe también la liberación de insulina, hay que tenerlo en cuenta en pacientes
diabéticos, contraindicado en menores de 12 semanas también, pacientes de menores a 12 semanas, y bueno, tenemos receptores alfa 2, A, B y C. Los alfa 2B, dentro de estos tenemos la dexmedetomidina, y como reversores tenemos la yoimbina, que es inespecífico, y el latipamezol, que es específico. La dexmedetomidina, esto lo cité para no olvidarme de decir que tiene efecto también intranasal. Y se utiliza en CRI de 2 a 5 microgramos por kilo por hora, y tiene una buena analgesia visceral. Después, en el tercer paso, la modulación, recordemos, podemos inhibirlo con los AINES, con los anestésicos locales, con los alfa 2, y tenemos los famosos antagonistas de los receptores NMDA. Para que recordemos esto, los receptores NMDA tienen que ver, digamos, con el glutamato, que era un neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Para su liberación, la información nociceptiva debe ser conducida de las neuronas aferentes primarias hacia las del cuerno dorsal de la médula espinal, en donde se unen a esos receptores, ¿no? Recuerden que estamos en la modulación. Aquí se reconocen los 3 tipos de receptores, los AMPA, cadenato y los NMDA. Y ahí tenemos que van a actuar en la sensibilización central. Bueno, acá tenemos un gráfico. Y antagonistas de los receptores NMDA, yo mencioné la ketamina, hay otros más. Está la gabapentina también que actúa ahí, y también actúa en los AMPA. La ketamina nos va a dar una analgesia somática a dosis subcatalépticas, donde la corteza está despierta y el tálamo dormido, por lo tanto la información no la va a transmitir el tálamo hacia la corteza, y nos va a prevenir la hiperalgesia que se producía al estimular el sistema nervioso central. Y bueno, acá una consideración, digo subcataléptica porque ya no es más considerado un anestésico porque la corteza sigue activa. Única dosis, aporta 30 minutos de analgesia para prolongar el efecto y se realiza una infusión continua. Una previa dosis carga de 0,6 a 1 miligramo por kilo, y después una infusión continua a 0,6 miligramos por kilo por hora. Y acá, bueno, tenemos un trabajo donde, se habló, digamos, del efecto antinociceptivo que tiene la ketamina y la lidocaína, o la ketamina sola en infusiones constantes en los perros. Los bloqueantes de los receptores NK1, el famoso maropitán, se hizo este estudio, se evaluó a los gatos, digamos, sometidos a variosterectomía, y tuvieron una muy buena respuesta. ¿Cómo se puede manejar? Con una dosis única de 0,5 a 1 miligramo por kilo, o CRI de 30 microgramos por kilo por hora, hasta 24 horas de goteo. Antes de terminar, quería esta parte decir del maropitán junto con la dipirona son muy buenos para la analgesia visceral. Y bueno, el sulfato de magnesio, que no lo mencioné, está relacionado con los receptores NMDA también. Yo no lo uso, pero sé que hay trabajos que hablan sobre bloquear el receptor NMDA con el sulfato de magnesio. Y bueno, acá vamos a la práctica. Acá mencioné en analgesia, bueno, los protocolos más difundidos para el manejo del dolor, entre las propuestas que más conocemos de toda la vida, el MILC y el FILC, se los dejo así, están tipo receta. Yo, bueno, antes de ponerme con todo esto, bueno, lo usaba así, y después ya empecé a meterme más en el tema, y bueno, por ahí los armo yo con la dosis que quiero, y bueno, más adelante lo vamos a ver. Y acá vamos a ver unos ejemplos, por ejemplo, en cesárea, es una opción usar el remifentanilo, porque está comprobado que la placenta filtra moléculas menores a 500 daltons. Y en cuanto al remifentanilo, mide 400 daltons, o sea que pasaría muy poco por la placenta hacia los cachorros. Está buenísimo, tiene una acción ultra corta, casi no pasa, y lo poco que pasa es metabolizado por las esterasas plasmáticas,
inespecíficas de la sangre del neonato. Bueno, ahí está la dosis, que ya lo habíamos dicho, 0,2 microgramos por kilo por minuto. Y otra opción que podemos hacer también en la cesárea es el fentanilo, 2 microgramos por kilo, demora aproximadamente 10 minutos en depurarse, por lo tanto le podemos poner 10 minutos antes de extraer los cachorros, así la madre, la placenta metabolizan ese fármaco y extraemos los cachorros. Posteriormente a que lo sacamos podemos usar un CRI más alto de fentanilo de 5 microgramos por kilo por hora, bupivacaína intraabdominal de 0,5%, 1 mililitro cada 5 kilos de peso, nos va a dar una analgesia de 8 horas visceral. Y postquirúrgico podemos darle dipirona 25 miligramos por kilo cada 12 horas o meloxicam 0,1 miligramos por kilo cada 24 horas. Acá tengo otro caso que en la premedicación se le dio meloxicam 0,2 miligramos por kilo, dipirona, fentanilo, 5 microgramos por kilo, ketamina 0,6, lidocaína 0,6. Durante la anestesia se hizo un CRI de FILC, fentanilo, lidocaína y ketamina, y en el postoperatorio le dimos meloxicam, dipirona y tramadol, pero por un efecto de, digamos, inhibir la sensibilización central nada más. Y estuvo bastante estable. Yo les cuento de los casos que hemos hecho y tenido, pero bueno, no son recetas, obviamente. Este Jaco fue un canino de 20 kilos que se le hizo un manejo multimodal también, la premedicación, meloxi 0,2, fentanilo 5, lidocaína 0,6, que también es 0,6. Durante la intervención también un FILC a una velocidad de 2 mililitros por kilo por hora. Como hicimos eso, 20 kilos por 2 mililitros por kilo por hora serían totales que yo necesitaba para 2 horas de anestesia, 40 mililitros. A esos 40 mililitros de solución fisiológica le pusimos 4 mililitros de fentanilo, 0,6 mililitros de lidocaína y 0,24 mililitros de ketamina. Acá cómo se mantuvieron los parámetros. Hacer reproducción nuevamente. Bueno, estuvo bastante estable. Y bueno, acá vamos a hablar sobre las infusiones continuas según las necesidades del paciente, pero utilizando un método crítico. Seguimos tan cansados. Esta era la parte, Marce, que te decía, no sé si querés. Marce. Acá está. Sí, sí. ¿Seguimos? Sí, sí. No sé cuándo. Bueno. Esta parte. Bueno. Bueno, espero no estar aburriendo. Acá voy a hablar sobre las infusiones continuas según las necesidades del paciente, pero utilizando un método crítico. Esto me refiero con dos cosas. Primero, tenemos que evaluar al paciente, como ya dije muchas veces, evaluar al paciente cuánto le duele, cuánto le puedo poner, cómo reacciona. Y como ven atrás, una divina bomba de infusión que yo al principio no tenía, y por lo tanto pensé que no iba a poder hacer un CRI y demás, que todo el mundo te habla de la infusión a ritmo constante, que si no estoy en la clínica no lo voy a poder hacer. No. Si no tengo una bomba, agarré una calculadora, agarré un sachet, conté las gotas, un perfus y nada más. Ahora vamos a ver cómo se prepara eso si no tenemos una bomba, que es lo que, por lo menos a la mayoría de los que nos recibimos, no creo que nos podamos comprar una bomba. Bueno, cómo preparar una infusión a la medida del paciente. Por ejemplo, para preparar para una hora de cirugía, por ejemplo. El primer paso es, digamos, a qué dosis y a qué velocidad vamos a querer el fármaco. Por ejemplo, para un canino que esté estable y que queremos hacer, por ejemplo, un FILC. Recuerden que con el FILC evitamos la hiperalgesia, con el fentanilo actuamos a nivel central del dolor. Con dosis de 5 microgramos por kilo por hora, ahí establecemos la velocidad por hora, y acá la dosis, ¿no? 0,6 de lidocaína miligramos por kilo por hora y ketamina 0,6 miligramos por kilo por hora.
La velocidad total del sachet, eso es de los fármacos, y del sachet total que yo voy a pasar las gotas, van a ser a 2 mililitros por kilo por hora. Recuerden que para esto, por ejemplo, si estuviéramos en una cirugía, tenemos que poner dos vías, una que vamos a utilizar para el goteo analgésico y una en caso de que necesitemos hacer cualquier otra acción en cuanto al paciente. El segundo paso es calcular los fármacos en mililitros por kilo. Si el fentanilo, por ejemplo, viene en una concentración de 50 microgramos por mililitro, 5 microgramos estarían en X, 0,1 mililitro. De igual modo para la lidocaína, por ejemplo, viene al 2%, tenemos 20 miligramos por mililitro, o sea, 0,6 miligramos, que es lo que yo quiero para 1 kilo, lo obtengo en 0,03 mililitros. La ketamina, que viene al 5%, vamos a decir que tiene 50 miligramos por mililitro, por lo tanto, 0,6 miligramos lo vamos a tener en 0,012 mililitros. Y tercero, todo para 1 kilo por hora. Yo siempre lo armo para 1 kilo, porque si me sobra este preparado que hice, tal vez hice mucho, duró poco la cirugía, por lo que fuera, me sobró, lo puedo guardar y lo puedo usar en otro animal que capaz ingresa después y lo tengo preparado para 1 kilo, por lo tanto voy a tener que multiplicar las gotas, la velocidad, por los kilos que tenga el nuevo paciente, nada más, en caso de que, bueno, no esté mal hemodinámicamente y demás. Acá vamos a unos ejemplos. Si la velocidad de infusión es de 2 mililitros por kilo por hora, o sea, la infusión total del sachet, y el paciente pesa, por ejemplo, 20 kilos, para 1 hora vamos a necesitar un total de 40 mililitros totales en la solución. O sea, en el sachet que yo voy a armar, voy a poner 40 mililitros totales, nada más. Por ejemplo, para el fentanilo, que habíamos dicho, si quiero hacer 5 microgramos por kilo por hora de fentanilo, que están en 0,1 mililitro, y yo lo quiero pasar en mi sachet a 2 mililitros por kilo por hora, en 40 mililitros totales voy a poner 4 mililitros de ese fentanilo. No sé si se entiende. Después tenemos para la lidocaína lo mismo, que habíamos dicho que estaba en 0,03 mililitros por kilo por hora, y yo lo quiero pasar a 2 mililitros por kilo por hora, en mis 40 totales le voy a agregar 0,6 mililitros de esa lidocaína. Y bueno, y la keta lo mismo. En la literatura muchas veces nos dicen en 30 mililitros de solución fisiológica coloco 10 mililitros de fentanilo, de la concentración 50 microgramos por mililitro a la velocidad de tanto. Esto es para demostrar un poco, digamos, justificar lo anterior, ¿no? 10 mililitros de fentanilo totales, que son estos que nos hacen poner en 30 mililitros totales de la solución, 0,25 mililitros por kilo por hora, que es la velocidad a la que me la hacen pasar, me va a dar X, y me da 0,08 mililitros por kilo por hora de fentanilo. Si nos fijamos en la concentración, 50 microgramos por mililitro, en 0,08 tendríamos 4 microgramos. Por lo tanto, esto que está en el libro de Pablo Otero, por ejemplo, estaríamos pasando, en esta receta estaríamos pasando 4 microgramos por kilo por hora. Y por último, bueno, una frase del doctor Javier, yo digo de él porque ahí la leí por primera vez y me gusta mucho, Javier Brinker: tratar el dolor nos vuelve mejores médicos veterinarios y mejores seres humanos. Espero no haberlos aburrido y bueno, cualquier consulta. La more. ¿Listo? Sí. Bueno, vamos a abrir el chat a preguntas entonces. Dale. Bueno, muy buena la charla. Empezaron a escribir acá. Ay, no se me abre el chat. Ahí está. Y vamos a esperar a ver si alguien escribe algo.
Le vamos a habilitar el micrófono a Javier. A ver. A ver. Una cosita que le decir primero, buena charla, no. Ah, bueno, sí, sí, sí. Javier dice que en la cesárea, dipirona y meloxi sí también es una opción, yo puse O, porque bueno, también me ha pasado, esto también lo quiero destacar, que yo muchas veces he hecho analgesias multimodales, donde justamente en la analgesia multimodal vos podés bajar todas las dosis si querés y actúas en diferentes lugares y anda perfecto el animal y el dueño te dice, pero me das un montón de cosas. Y sí, te doy un montón de cosas, pero estoy usando a re baja dosis, así que bueno, por ahí tenemos esa contra. Eh, Después, en cuanto a la analgesia con meloxicam y dipirona, ¿qué dosis de cada uno? En meloxicam, bueno, como decía antes, no hay recetas, tiene que ver con un animal y también con los días que lo vas a usar. Como decía ahí, crónicamente, más de 3 días, le podés bajar un 75% de la dosis menor es de 0,1 y la dosis más alta es de 0,2 miligramos por kilo, y la dipirona en el perro de 20 a 25. Yo siempre, por ahí si es un perro viejo, sé usar de 0,1 o el 75% de la dosis directamente en un postoperatorio de meloxicam, y la dipirona 25 miligramos, 20 está bien, porque incluso está en la bibliografía hasta 35 miligramos por kilo. Y bueno, y en el gato, por ejemplo, los gatos adultos, por ahí trato de usar 8 miligramos por kilo, ni siquiera llego a 10. Que bueno, y en el gato, súper recomendable la dipirona, es muy bueno, anda muy bien. También Bueno, muchas gracias a todos. podrían iniciar el... Gracias, Vani y Daniel. ¿Qué? Que pueden iniciar el micrófono si quieren preguntar también por ahí, por ahí. Sí, no es drama. Acá preguntan por qué no se combinan los AINES con los corticoides, que tal vez es una pregunta medio tonta, pero quería sacarse esa duda. Sí, y los AINES con los corticoides no se deben, digamos, combinar por la toxicidad que causan. Los dos tienen la misma acción, digamos, antiinflamatoria, entonces terminamos con una cascada de problemas. Ahí es donde tenemos, bueno, los riñones destruidos, úlceras gástricas, o sea, gastrointestinales y demás. No se debe hacer eso, muchas veces lo veo, pero ni bajando la dosis no se debe combinar eso, no se debe usar otra cosa que veo mucho, dexametasona y tramadol, como ven, en la vía del dolor directamente. No tenemos en ningún momento que la dexa actúe en ningún receptor. El tramadol es un antihiperalgésico que está esperando para que un analgésico actúe y no estamos poniéndole el analgésico. Entonces, hay cosas que se pueden hacer muy buenas con AINES, con dipirona, y bueno, y esto es más que nada para el dolor agudo. El dolor crónico podemos hablar hasta del aceite de cannabis, pero bueno, yo no quería expandirme tanto, podemos hacerlo en otra oportunidad, no hay problema. De 10. Hay otra pregunta. Aquí te pregunto, Celia, en cuanto a los goteos, Sí. en las infusiones continuas, ¿se puede agregar además propofol o mantener con bolos de propofol como hipnótico? O sea, agregarlo al sachet que vos preparaste o mantenerlos con bolos. Yo personalmente siempre, como decía, pongo dos vías. Una donde voy a manejar el goteo analgésico y una donde voy a manejar el goteo ya sea anestésico y fluidos. Eh, no hay problema hacer un TIVA, pero siempre en una vía diferente, porque si tenés que cortar el propofol, no le vas a, por ejemplo, no le vas a cortar el goteo analgésico, ¿me entendés? O sea, no sería lo recomendable. Sí, cuando hago los bolos no hay ningún problema, o sea, eso no sé si responde la pregunta. Bueno, ahí lo vamos a ver. Bueno, acá preguntan también en cuanto a la analgesia oral con ketamina.
¿cuáles serían las dosis recomendadas? Porque vi que se utiliza mucho en gatos, pero no encontré una dosis de referencia. Eh, sí, más o menos al 0,1 miligramos por kilo, 0,5, sé que se usa oral. Pero sí, sí, la biodisponibilidad, bueno, es muy baja y recuerden que tenemos acciones de 30 minutos nada más. Sí está bueno usarlo a nivel transmucosal en la nariz, digamos, ya que, bueno, tiene una acción más directa. Yo recomiendo esa antes de una vía oral. Lo que dice Franco, de una. Yo, bueno, la dexmedetomidina mucho no lo puse en mis casos por una cuestión de que no la tenemos disponible, así que todavía no la podemos conseguir, así que por eso no cuento desde mi experiencia. Pero bueno, muy bueno lo que dice Franco, que bueno, tampoco pasa la barrera placentaria. Bueno, acá Javier comenta que los corticoides son todos analgésicos y son usados solo en dolor inflamatorio y hasta por ahí nomás. Está dando el aporte. Sí, 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 muy bueno. Claro, bueno, es lo que yo decía, o sea, son antiinflamatorios, no debemos olvidar eso. Cuando el dolor es por una inflamación, puede llegar a tener que ver, pero bueno, es una ayudante nomás. Tal cual, tal cual. Eh, Me estoy riendo de lo que pone Javier. Siempre nos molestan en el postquirúrgico. Cuando viene premedicado con corticoides, ahí tenemos una limitación increíble para usar postquirúrgico. Si vienes con corticoides y tenés que medicar y no tenés otra cosa, yo te recomiendo que puedas usar dipirona, sí, no es lo mismo, pero bueno, peor es nada. Pero no, por favor, AINES no. Me acuerdo de una charla que tuvimos esta de sedación en urgencias para el tema de la ketamina en gatos. Decían que nunca utilizar eh, ketamina para el caso de un gato obstruido, porque como se elimina por riñón, está obstruido, puede haber una recirculación. Para el que, si no lo sabían, lo escuché hace poco y me pareció interesante. ¿Me escuchó? ¿Sale? Sí, Ah, ahí está. sí, la charla de la Neri, De la Neri, sí. yo también la vi. Ajá. Eh, no sé si hay otra pregunta ¿Qué más. querés que vea, Corea? A ver. ¿No hay otra pregunta? No. Claro, acá Corea me estaba compartiendo, por ejemplo, la biodisponibilidad oral de la ketamina te queda de 16 a 20%, para que lo tengan en cuenta. Eh, intranasal anda bien, pero bueno, recuerden que no tenemos mucho tiempo de analgesia con eso. Ah, Siempre que puedan usar la vena, es lo que mejor va. exacto. Estamos viendo si hay otra Muchas pregunta. gracias a todos y espero que la parte de... como es la parte final, los boteos por ahí es un poco tediosa, la pueden ver si quieren después solos, tranquilos, cualquier cosa, bueno, me escriben al teléfono, acá también dejo mi contacto, no tengo ningún problema, es algo que por ahí a mí me costó y me molestaba que me dieran una receta y yo no saber qué usar, porque te dicen todos, no hay receta, después te dan una receta y uno no tiene el criterio ni cómo hacerlo. Entonces, bueno, cuando descubrí eso me encantó y lo puedo hacer hasta en 10 mililitros si quiero y está bueno. Claro. Sí, también. Bueno, Javier aporta que además de que tiene obstruido, hay aumento de potasio y encima aumentan las propiedades cardíacas. A ver, propiedades cardíacas. Y puede dar una falla cardíaca. Se había corrido. Ujú. Dice Grecia Guadalupe. Muy buena la charla. Van a pasar la grabación porque, como decís, Ele, la última parte me mareó un poco. Me gustaría verla más detenidamente, por favor.
Sí, después los chicos suelen subir, no sé por dónde, pero pasan el link o no, Sí, de la después grabación. compartimos el link a través de Drive para que descarguen el material y después queda también colgado en el canal de YouTube. Bien, perfecto. Sí, no, esa parte yo se las expliqué, pero de verdad que hay que sentarse con una hoja y una lapicera y razonarlo solo, pero está bueno. Está bueno que lo aprendan y no de memoria. Sí, tal cual. Bueno, gracias, Tucu, Claudio. Me estoy leyendo algunos mensajes, Coti. Sí. ¿Puedo preguntar algo? Cele, yo te quería preguntar en el caso de una cirugía, una extirpación tumoral, una mastectomía, ¿qué, Sí. qué combinación analgésica se puede utilizar? ¿Qué combinación de drogas recomendás o cuál utilizarías? Y yo usaría un meloxicam, puede ser, dipirona, y en el goteo de última podés poner lidocaína y ketamina nada más. No hace falta que pongas el fentanilo. Lamentablemente hay estudios que predisponen a la metástasis y bueno, es un bajón, Y porque para el estaba bueno. postoperatorio, Pero, y si no, también se hacen los bloqueos regionales, también. y para el postoperatorio podés ¿Cómo? utilizar las mismas drogas, digamos, meloxicam, también podés reutilizarla. Claro, sí, sí, obviamente que, bueno, vos me decís en una mastectomía. El meloxicam y la dipirona andan bien. Bueno. Acá hay una pregunta más. Felicitas, pregunta, ¿qué analgésico intraoperatorio recomendás para castración? Intraoperatoria. Y en la intraoperatoria de la castración, yo usaría la dipirona como primera medida, el maropitán, que no hay que olvidarlo, el maropitán y la dipirona son muy buenas combinaciones para todo lo que sea vísceras. Eso como premedicación y también te da la analgesia. Podés, si querés hacer un FILT, también es una opción, ¿por qué no? Y después también podés hacerle lo que decíamos de la bupivacaína intraperitoneal. Eso te da 8 horas de analgesia visceral. Gracias, amiga. Vane. Y la Ah, bupi, sí, bueno, eso, me estaba olvidando, como, gracias Franco, la gabapentina también, se está usando un montón en el postoperatorio, eh, que bueno, es antagonista de los NMDA y los AMPA también. Ujú, tal cual. y la bupi, Cele, ¿cómo la incorporas, digamos? ¿Cómo la colocas para darnos una idea de la práctica? La bupivacaína, bueno, obtenés, digamos, la dosis, por ahí si te queda poquito volumen, agarrás solución fisiológica, le das volumen nada más, no importa cuánto, simplemente llenas la jeringa. Por ahí, según el tamaño también del paciente, pero puede ser de 5 o 10 mililitros, no importa, y lo pones debajo de, digamos, intraperitoneal y nada más, y lo colocas ahí y listo. Por ahí también podés sacudir un poquito para que se desparrame, o también lo que sabemos hacer nosotros, por ejemplo, antes de cerrar, eh, echamos ahí todo y queda ahí. Claro, en el plexo, bueno, en la castración también puedo hacer en el plexo. Estaba diciendo Javier que se puede usar en Para diabetes. actuar, ¿qué dice? Es más rápida para actuar, pero no se puede usar en diabéticos. Ah, no se puede usar en diabéticos. Está bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Saludos, Maribel. No, estaba leyendo los mensajitos. Muchas gracias. Bueno, Cele, muchas gracias por la charla, me pareció muy buena a mí. La verdad me sirvió porque no tengo mucha idea Bueno, de esto. bueno, Muy me interesante. alegro y bueno, haber podido aportar un poquito
lo que estudio y bueno, práctica por ahí me faltan algunas cositas que bueno, gracias a Javier y Franco que me están apuntando algunas cosas, pero bueno, eso y cuando quieran podemos más adelante en otra ocasión hablar sobre el dolor crónico, que también es otra cosa, pero me pareció importante por ahí hablar de lo básico del dolor que muchas veces de verdad yo sabía de qué bloqueaba, qué no, y cosas mínimas no las sabes y por eso no tenés el criterio. Entonces te dicen no uses receta, pero si no sé dónde actúan. Entonces bueno, eso. Gracias a ustedes. Bueno, Gracias, Ele. gracias. Bueno, también hay un dicho que dice que la práctica viene de la teoría, así que por eso es importante la teoría, Claro, sí, de una. para tener el criterio. Bueno, muchas gracias, Ele, y bueno, ahí vamos a estar compartiendo el material que va a quedar grabado, tanto en el Google Drive para que lo puedan descargar y también en YouTube para que lo puedan ver en cualquier momento. Esta semana hay otra charla también para que Bien. estén interesados y se quieren sumar sobre fisiatría, la conexión que hay entre la fisiatría y la clínica diaria. Diserta Juan José Aversa, especialista, y nos va a mostrar diferentes casos clínicos, tanto en pequeños animales como en equinos, sobre el tratamiento de heridas, principalmente. ¿Se escucha? Queda como un vacío, no estamos en un aula, por eso. Sí, sí, Eso es lo qué bueno, que bárbaro, ahí no puedo estaremos. silenciar a todos los alumnos. Claro. El poder del profe, el poder Bueno, que... cualquier cosa a los que después vean los goteos y eso y me quieran escribir, cualquier cosa, no tengo ningún problema, de verdad. Y más ahora que estoy en cuarentena, así que no tengo drama. No te Me drama, no hay preguntan, no hay tiempo. drama. No, estoy haciendo el curso de cardio ahora. Estoy un poquito ocupada. Qué bueno. Bueno, nos estamos viendo entonces y nos mantenemos en contacto. Bueno, Muchas gracias. dale, Saludos. gracias, Fran, saludos. Chao, chicos. Chao, chao. Gracias. Bien. Hasta luego. Igualmente. Chao, chao.